Mi Jesús, hoy, lunes 4 de abril del año 2022. Estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, salterio de la primera semana, el color litúrgico morado. Hoy celebramos a San Isidoro Obispo, doctor de la Iglesia. Nació en Sevilla en el año 556 y murió en el año 636. Fue nombrado arzobispo de Sevilla después de la muerte de su hermano Leandro y duró 38 años en el cargo con brillo y notables éxitos. Fue declarado doctor de la Iglesia. Su nombre significa regalo de la divinidad. Su influencia fue muy grande en toda Europa y especialmente en España, y su ejemplo llevó a muchos a dedicar sus tiempos libres al estudio y a las buenas lecturas. Fue la figura principal en el Concilio de Toledo del año 633, del cual salieron leyes muy importantes para toda la Iglesia de España. Su amor a los pobres era inmenso. Oración colecta. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones. Concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar y luego a reflexionar en la palabra que el Señor nos tiene para este día. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 13, versos del 41 al 62. La asamblea de los judíos creyó las acusaciones que dos jueces ancianos habían lanzado contra Susana y la condenaron a muerte. Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí y ahora tengo que morir a pesar de no haber cometido nada de lo que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios infundió su Santo Espíritu en un jovencito llamado Daniel, que gritó con todas sus fuerzas: Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él se puso en medio de todos y les dijo: Están locos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Vuelvan al tribunal, porque lo que estos hombres declararon contra ella es falso. La gente volvió a toda prisa y los otros ancianos le dijeron a Daniel: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos que Dios te ha dado la autoridad de un anciano. Daniel le dijo: Separen a los dos viejos a buena distancia el uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando los separaron, mandó llamar al primero y le dijo: Viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti tus pecados pasados, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor dice: No condenes a muerte al inocente que no tiene culpa. Si es cierto que la viste pecar, dime debajo de qué árbol los viste juntos. El viejo respondió: Debajo de un castaño. Y Daniel le replicó:
Muy bien, dijiste una mentira que te va a costar la cabeza, con que debajo de un castaño. Castigo es lo que el ángel de Dios te va a aplicar cuando te parta en dos. Entonces mandó que se llevaran ese viejo y trajeran al otro y le dijo: Cananeo eres, no judío, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Eso lo hacías con las israelitas y ellas por miedo se les entregaban. Pero una mujer judía como esta no toleró tu maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, contestó él. Daniel replicó: Muy bien, tú dijiste otra mentira que también a ti te va a costar la cabeza. ¿Con que debajo de una encina? Pues encina tienes la espada con que el ángel de Dios va a rajarte por medio. Así van a perecer los dos. Entonces toda la asamblea levantó el grito y alabó a Dios, que salva a los que confían en Él. Y como por propia confesión de ellos demostró Daniel que los dos viejos habían dado falsos testimonios. La asamblea se volvió contra ellos y les aplicó el mismo castigo que ellos en su maldad habían tramado contra Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los condenaron a muerte y así aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del capítulo 22, versos del 1 al 6. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando por uno,
comenzando por los más viejos, y quedó solo entonces Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué enseñanza tan hermosa nos da el Señor en este día. En la lectura que escuchamos de Daniel, es el relato de la historia de Susana, que constituye una historia muy edificante en la que se afirma que la confusión, la opresión y la violencia que sufren los hijos de Israel en el destierro no viene solo de sus opresores, sino también de los encargados de la ley, de guiar a la comunidad creyente. Los dirigentes apoyados en la Sagrada Escritura quieren empujar al pueblo a aceptar la seducción del helenismo. Por otra parte, están también aquellos que, cegados por su pasión, ceden a la tentación de la violencia y quieren acarrear a todo el pueblo por el mismo camino, condenándolo a una muerte segura. No hay que dejarse seducir por aquellos que dan culto a los dioses falsos debajo de los árboles sagrados como son las acacias y las encinas, y después, como Dios en el Edén, se pasean por el jardín queriendo juzgar y condenar a quienes no les obedecen, a quienes no les hacen caso. Pero el resto de Israel, comparado con la bella mujer, con Susana, temerosa de Dios, permanece fiel a su Señor y no se deja corromper ni por la tentación, ni el culto a los dioses falsos, ni por la tentación de la violencia. Por eso Dios librará a su pueblo de la mano de sus opresores y condenará siempre a los culpables por haber sido infieles a la alianza pactada con el Señor. En nuestra propia vida también nos encontramos con una serie de tentaciones que quisieran que aquellos que creemos en Cristo y hemos sido hechos en Él, hijos de Dios, entreguemos nuestro corazón a una religión que pierda su claridad y su compromiso. Por desgracia, muchos finalmente han sabido compaginar el amor a Cristo con el dinero, con la injusticia, con la persecución, con la violencia, con la muerte de inocentes, con la muerte de justos. No es sencillo permanecer fieles en el amor a Dios y al prójimo, pues esto puede convertirnos en un vivo reproche para quienes han cerrado su mente a la verdad y su corazón lo han cerrado al amor. Ante la fidelidad, ante la congruencia de nuestra vida con la fe que profesamos, podemos ser blanco de persecuciones, de críticas y hasta de muerte. Jesucristo para nosotros es el ejemplo de lo que nos espera a quienes vivimos en obediencia fiel y amorosa a la voluntad de Dios, a quienes tomamos nuestra cruz con amor y lo seguimos. Eso puede convertirse en algo romántico, pero más bien es una decisión firme y amorosa de saber que bajo todos los riesgos hemos de caminar tras las huellas conscientes de Jesús, abandonándonos a Él, porque Él siempre nos llevará por el camino grande, por el camino hermoso. En el Salmo, un salmo precioso: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tenemos la impresión de encontrarnos ante un salmo genuinamente cristiano,
Jesucristo, nuestro buen pastor, vela por nosotros, nos alimenta incluso con su cuerpo y con su sangre cada día. Regalo maravilloso de Dios, inmerecido para nosotros pecadores. Y en medio de los peligros que nos acechan en cañadas oscuras, el Señor siempre va con nosotros. Por eso no debemos temer. Decía un salmo, ni aunque tiemble la tierra debemos tener miedo, pues su vara y su callado van con nosotros, nos dan seguridad. Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro protector. Con Él nos encontramos en el templo cada día y ese encuentro debe ser el momento más maravilloso de nuestro día porque es el alimento que nos da vida, que nos da alegría, que nos lleva a la vida eterna. Los que creemos en Cristo hemos de sentir la seguridad de alguien que nos ama y que nos ama hasta el extremo, a pesar de que la cruz se nos torne a veces difícil y pesada, pero sabemos que Dios no nos dejará caer, no nos dejará solos para que le podamos cumplir esa promesa. Siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Esa es su hermosa promesa. Los que creemos en Cristo hemos de sentir la seguridad de Él, participar en el banquete eterno, entregarle nuestra vida, ser dóciles a su voluntad. Esa es la esperanza cierta de que el Señor nos ama, de que no nos abandonará aunque tengamos persecuciones, dolor, enfermedad, llanto y hasta muerte. Bueno, en el relato de San Juan encontramos el texto de la mujer adúltera. ¿Y dónde está el hombre que la acompañaba? ¿Por qué a él no los van a condenar por ese pecado, al hombre que estaba con ella? Ahí vemos que no hay justicia. Tampoco Jesús condenó a la mujer, pero sí le dijo, no vuelvas a pecar. Aun cuando pareciera que esta parte del Evangelio pertenece a los sinópticos, encaja mejor en el Evangelio de San Lucas. Sin embargo, cualquier forma es también evangelio, la buena noticia, que es lo más importante frente a todos nosotros y frente a aquellos que emiten juicios severos y valorativos que dividen la humanidad en buenos y en malos y que a pesar de que son falsos testimonios siempre quieren exigir el castigo para los inocentes. El Señor, el buen pastor, Él sale a buscar a nosotros los pecadores para ayudarnos a volver al camino del bien, a la comunión con Dios y con el prójimo. Es verdad que el Señor no nos condena, siempre está dispuesto a perdonarnos, pero esto no puede llevarnos a vivir en una falsa confianza en la bondad divina. Por eso el relato termina con un vete y no vuelvas a pecar. Este es el compromiso de amor de quien camina en la fidelidad y que toma en serio la conversión y no solo como una costumbre que lo llevaría en esta cuaresma a hacer lo que se nos pide, a confesar nuestros pecados cumpliendo solo con un precepto y volver después al camino de la maldad. El Señor nos llama a ser santos como Él, libres de pecado, luchando contra ese pecado en cada instante, dando testimonio de nuestra fe, pasando
como lo hizo Cristo, haciendo el bien a todos. En la Santa Eucaristía que hoy celebramos, el amor hasta el extremo que Dios nos tiene, que nos ha tenido, ese amor manifestado en que Él es el juez justo, el único, Cristo Jesús, que fue condenado injustamente y fue clavado en la cruz para salvar a los culpables. Celebremos hoy en nuestra Eucaristía también que el justo no fue abandonado a la muerte, sino que fue glorificado por nuestro Dios Padre Celestial, quien lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el trono para siempre. En este momento supremo de Cristo, nosotros, los únicos culpables, encontramos no la condenación, sino el perdón y somos justificados para que algún día sigamos caminando para ser santos como Dios es santo. Aprovechemos este momento de amor y de gracia que el Señor nos permite vivir. Los que creemos en Cristo, los que hemos recibido la gracia de no ser condenados sino perdonados, no podemos pasar la vida criticando, enjuiciando y condenando a nuestro prójimo. Hemos de abrir los ojos para contemplar las faltas y las miserias de nuestro prójimo, pero esto es una realidad que no podemos negar, como tampoco podemos negar nuestra propia fragilidad, nuestros propios pecados. Pero al reconocer el amor que Dios nos ha tenido, hemos nosotros de vivir el amor a nuestro prójimo, sabiendo que Dios nos envió a vivir felices y no nos envió a condenar, sino a salvar. Jesús nos dice, así como yo lo he hecho con ustedes, así háganlo los unos con los otros. Ámense como yo los he amado a ustedes. Seamos esa voz de los sin voz, de los desvalidos, de los marginados, de los condenados injustamente, como vimos con Susana y con la mujer adúltera, para que por medio nuestro se logren ver libres todos aquellos perseguidos como fruto de sus injusticias, para que sean libres en el nombre de Jesús y ya sean libres también de persecuciones y tantas divisiones y odios. Roguémosle al Señor nuestro Dios que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra bella Madre, la gracia de saber amar a nuestro prójimo con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros. Esto no solo nos alejará de la tentación de querer condenar injustamente y eliminar a quienes pensamos que son malos, sino que nos hará responsables de la salvación de nuestros hermanos, aun cuando no profesen nuestra misma fe. Entonces nuestro testimonio será creíble y será posible que con nuestro ejemplo de nuestra vida podamos ser un solo rebaño bajo un solo pastor que es nuestro Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Dios. Amén, amén. Hoy el lunes de las benditas almas del purgatorio, una oración, encomendemos sus almas, que el Señor perdone todos sus pecados, que los admita pronto en la patria celestial. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.